Muy buenas tardes, estimados amigos y amigas. Les habla Roberto Darrigrandi y como todos los lunes estamos dando inicio a un nuevo programa de Economía Latam. Hoy día, como todos estos lunes, acompañado por el profesor de Babson College, John Edmonds. ¿Qué tal, John? ¿Cómo estás tú? Muy bien, aquí de buena salud, pero aburrido porque los osos no hablan mucho y los venados tampoco, pero viendo las noticias, el resto del país se está poniendo más y más complicado. Alrededor de la elección, quién sabe, es que todo esto de voto por correo va a ser un desastre. Bueno, ahí vamos a tener temas para hoy día y para otros programas sobre la importante elección en Estados Unidos. ¿Ah? Pero bueno, quiero comenzar presentando a nuestro invitado de esta semana. Él es Fernando Sánchez Cheñó, es el presidente, el director de Independencia, Fondos de Inversión. Fernando es ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, comenzó trabajando en la superintendencia de AFP, también fue miembro de la Comisión Clasificadora de Riesgo y la misión del Banco Mundial para la Reforma Previsional en México. Desde el año 90, cuando fundó Rentas Inmobiliarias S.A., se ha dedicado a gestionar fondos de inversión inmobiliarios en Chile, Estados Unidos y Uruguay, con cerca hoy día de 3.000 millones de dólares en activos bajo administración. Así que quiero saludar a Fernando y agradecerle que nos acompañe hoy día en este programa junto con John Edmonds. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás tú? Muy bien, muchas gracias por esta invitación, muchas gracias John y Roberto, y feliz y a su disposición para comentar los temas que les parezcan de interés. Bueno, y en ese sentido quería comenzar preguntándole acá a John, que tiene el insight allá desde el norte, desde New Hampshire. ¿Ah? ¿Cómo estás viendo el ámbito de las elecciones? Vemos que Trump aparentemente viene acercándose, por lo menos en el ámbito de las apuestas, bastante fuerte, pisándole los talones a Biden. Y un poco, ¿cómo está el sentimiento económico y empresarial, John, allá? Primero quiero hablar de la bolsa que estaba subiendo todos los días hasta ayer cuando tuvo un bajonazo. Ahora estaba tratando de rebotar, pero está desvinculado de la economía real subyacente. Había un buen número de nuevos empleos, pero no se sabe si realmente la fuerza de trabajo está ocupada o si hay gente pasando tiempos duros porque no tiene trabajo y trabajan día a día y como no han ganado salario desde marzo algunos, eso es complicado. Pero indicadores de la economía, de actividad industrial están subiendo. Acerca de la elección, no sé realmente qué va a pasar porque depende del resultado de muchos estados donde francamente no voy y no he ido. Y aunque hubiera ido fue hace largo rato. Y no se sabe cómo van a votar en el centro del país. En el centro es donde decide la elección porque las costas están más o menos dadas, excepto por supuesto Florida, que es otra cosa. Oye, bueno, y en ese sentido quiero preguntarle a Fernando, que la administradora de Independencia tiene inversión en Estados Unidos. ¿Cómo están viendo ustedes Estados Unidos, más allá de la elección de noviembre, que es muy importante, por supuesto, pero desde el punto de vista de la recuperación que se está viendo en dicha y tan importante economía mundial? Bueno, mire, nosotros siempre hemos tenido una visión de Estados Unidos bastante tranquilizadora en comparación a lo que es Latinoamérica y en particular hoy día Chile. Lo cierto es de que vemos que ya se están dando algunos síntomas de mejoría en el empleo y más allá de los resultados eleccionarios que ciertamente van a ser muy complejos, digamos, yo entiendo que hay un quiebre dentro de la sociedad americana que no es menor y que de alguna manera se repite prácticamente en todo el mundo en cuanto a visiones, ¿no es cierto?, de la forma de entenderse y organizarse. Estados Unidos tiene una fuerza propia y tiene un Estado de Derecho y un rule of law suficientemente fuerte que da la tranquilidad de que las cosas se van a ir ordenando. Nosotros hemos tenido una experiencia bastante tranquila dentro de todo. Estamos bastante dispersos dentro, bastante bien diversificados, más que dispersos dentro de Estados Unidos. Tenemos inversiones en más de 18 estados distintos. Y lo que hemos visto es de que el comportamiento ha sido bastante similar en prácticamente todo.
y las diferencias se dan por el tipo de activo. Nuestros activos que son oficina, el asunto han dado sobre el 95-96% de recolección de las rentas habituales, con algunos casos obviamente más, sobre todo empresas medianas y pequeñas, con un poquito más de problemas, se les ha tenido que dar facilidades. Y los principales problemas han estado en el retail, en ciertos locales comerciales. No es nuestra especialidad, tenemos algunas cosas y esas son los que han tenido comportamiento un poquito más flojo. Ok, me pregunto si la baja tasa de interés ha mejorado sus posibilidades de refinanciar y reposicionar los activos. Además, quiero saber si, bueno, usted no habría sido afectado por los desalojos. Es que muchos que no han podido pagar el alquiler de mes se están desalojando, pero todavía no, porque hasta diciembre posiblemente no le sacan de ahí, pero algunos no tienen para pagar el alquiler, pero eso es residencial, no es un factor dominante. No, yo en la parte residencial no tenemos, en el caso de Independencia no hemos invertido en lo residencial, y el tema logístico, que tuvimos un portfolio muy interesante en North Carolina, lo vendimos no hace mucho, en muy buenas condiciones, porque sí, efectivamente todo el sector logístico está booming, y está muy difícil de reponerlo, lamentablemente, pero lo cierto es que nos pagaron un muy buen valor, y quedamos muy contentos con esa venta. Pero por otro lado quedamos tristes porque no tenemos hoy día en el portfolio, que es un portfolio de más o menos 2.500 billion, 2.5 billion, digamos, es básicamente oficina y locales comerciales, no debe ser más de un 20%. El tema que hemos visto y por primera vez vamos a tener que enfrentar, no nos había tocado, nosotros empezamos fuertemente a invertir en el 2010 en adelante. Si bien habíamos partido en 2005 invirtiendo, es primera vez que nos va a tocar tener clientes arrendatarios en Chapter 11, y eso implica una novedad. Vamos a ver cómo se comporta el sistema de pago. Son básicamente empresas que están en el área del retail, del área comercial. Supongo, sí, pero los compradores, los que compran podrían conseguir financiamiento a términos muy favorables en comparación con hace 2 o 3 años, ¿verdad? Sí, pero los spreads en el sector inmobiliario se han aumentado. Entonces, la verdad que la baja de la tasa de financiamiento, es cierto que la tasa base está bastante más abordable. No es tan sencillo conseguir buenos spreads si es que son non-recourse los créditos, y se supone que se tienen que sustentar en los flujos y en las propiedades. Y en ese sentido, Fernando, ¿a ustedes les preocupa de manera relevante, independientemente que está claro que usted tiene una visión de más largo plazo, ¿cierto? No tanto de la coyuntura, pero ¿tiene alguna preocupación importante en caso de que, por ejemplo, no saliera reelecto Trump y por lo tanto el gobierno fuese de signo demócrata? No nos hace mayor diferencia. Ciertamente hay algunas políticas que Trump ha impulsado que las consideramos muchísimo más apropiadas, en cierto sentido, que los que puede Biden estar proponiendo. Sin embargo, especialmente en lo que es salarios mínimos, yo creo que toda la propuesta de salario mínimo de Biden puede ser bastante complicada en términos de empleo, y todos sabemos que en el mundo inmobiliario los niveles de empleo son bastante clave. Ahora, por otro lado, las expectativas de inflación también podrían aumentar con Biden. Pero bueno, son cosas que uno está acostumbrado muchas veces a lidiar en los años que llevamos, y siempre hemos visto que Estados Unidos va resolviendo sus temas con crecimiento, y tiene esa potencia propia de un país que así como pierde empleo, los crea con una rapidez envidiable, y tienen una flexibilidad de adaptación en toda la economía, en el mercado laboral, en el flujo de capitales, que ojalá no la pierdan. Yo creo que los riesgos de Estados Unidos están más bien por el lado fiscal, por el lado del nivel de gasto y su financiamiento.
pero no hace gran diferencia, yo pienso. O sea, para las diferencias que estamos acostumbrados en Latinoamérica, yo creo que Claro, todas estas cosas es una cosa de perspectiva relativa. Desde el punto de vista de un americano, probablemente es una diferencia importantísima entre tener la dupla de Biden. Los que le importa más son los que votan menos. Siempre ha sido irónico que los que realmente tienen que votar no votan. Entonces, la práctica de ellos es no votar, al día siguiente se quejan del resultado. Hablando del resultado, en el estado de Carolina del Norte han dicho ya varias veces que no van a contar los votos por correo hasta después del día de elección. Eso va a dilatar mucho la decisión porque mucha gente estaba votando así por larga distancia, echándolo al famoso servicio con el correo que, bueno, no voy a votar así, yo voy en persona, aún perjudicando mi salud, pero porque si pongo mi voto en el correo tal vez llega para enero. Claro, o llega para el candidato equivocado. Yo lo que considero impresionante. También, sí. Lo que considero impresionante en Estados Unidos es que no tengan un buen sistema digital. No, fatal. Es fatal. Y esto la mismo. La única elección limpia que yo he visto la vi en Chile. Fui a votar con un amigo en el 4 y fue súper limpio con la caja transparente y por eso se podía saber si había papeles en la caja cuando llegó a las 8 de la mañana. Volví acá en el norte y ahí hay una caja de plywood y le pregunto a la mujer que está manejando la mesa si había papeles en la caja cuando llegó de la oficina y dice, no sé, y le digo, ¿y qué hace usted con esa caja a las 8 de la tarde? Dice, lo llevo a la oficina del alcalde. Y él lo abre y cuenta los votos y por la mañana reporta quién ganó y le pregunté entonces por qué estoy votando yo. Tomé la molestia y no tengo ninguna influencia en el resultado. Eso fue en Massachusetts. Claro. Bueno, Massachusetts, y eso que es uno de los estados más ordenados. Pero, no llegaría a nivel de ordenado que Guatemala, por ejemplo, pero sí más ordenado que, por ejemplo, Florida. No me cabe duda. Pero bueno, mire, yo creo que Estados Unidos, desde la perspectiva nuestra, es para nosotros una alternativa muy clara de inversión. Tiene unos tamaños que, desde el punto de vista de un inversionista chileno, es prácticamente infinito. Nosotros acá en Chile estamos acostumbrados a tener que movernos con mucho cuidado, son mercados muy sensibles, muy pequeños, y al estar nosotros por muchos años administrando los fondos, la parte inmobiliaria, un porcentaje importante de la parte inmobiliaria de las inversiones de los fondos de pensiones, estábamos siempre acostumbrados, y esa dualidad es casi esquizofrénica de nuestra forma de actuar, de tener un fondo en Chile en donde todo lo que hagamos o dejemos de hacer es relevante, versus tener 2 veces o 2,5 veces lo que tenemos invertido en Chile en Estados Unidos, y sin embargo todavía probablemente somos muy poco conocidos. O sea, solo un subconjunto de gente muy del entorno inmobiliario nos conoce, porque ya llevamos muchos años. Tuvimos la suerte, digo yo, a pesar de haber sido una crisis importante, la del 2008, de haber estado en ese momento con acceso a financiamiento y haber podido reaccionar y comprar muy buenos activos, especialmente en la costa este, en la zona justamente de New England, y eso, bueno, nos ayudó mucho en su minuto. Hoy día, efectivamente, la cosa es menos clara. De acuerdo, los norteamericanos se reubican cada 3 años en promedio durante toda su vida. Hay mucha movilidad de ciudad a ciudad, de ciudad a áreas rurales, y ahora estoy viendo una tendencia de que la gente está comprando en los alrededores de las ciudades, pero los alrededores ya extienden a 50 o 75 kilómetros. Lo que pasa es que mientras esté la pandemia, yo creo que los centros de las ciudades como Nueva York, incluso Boston, que dependen mucho del transporte público, particularmente del metro, es muy difícil. Hoy día leía el Economist, que salió hoy día, la última edición,
y hacían referencia, no recuerdo exactamente quién había dicho hace mucho tiempo, pero comparaban que el metro era las ciudades importante como es un ascensor, un edificio de gran altura, ¿no? Y sucede que hoy día están prácticamente los subway absolutamente a 10 o 20% de capacidad, Sí, además cierto. con muchos problemas financieros eso. Y eso Y puede tener la un oficina efecto importante de largo plazo en las ciudades. Claro. sí, y los estados muchas veces no pueden tener déficit fiscal, está contra su constitución, solo el gobierno federal tiene esa libertad, pero además mi observación es que la infraestructura de los Estados Unidos es terrible, cayéndose en pedazos, y los puentes, bueno, cada vez que acerco un puente, digo, este puede ser los últimos 60 segundos de mi vida. No, pero lo de transporte público, definitivamente, completamente de acuerdo. Pero, y en ese sentido, Fernando, entendiendo que hoy día hay situaciones que son coyunturales, ¿cierto? Asociados a este confinamiento y a esta situación todavía en transición, ¿cierto? Y en desarrollo, por decirlo así. Y en el mundo de ustedes, ¿alguna tendencia que se pueda ver que pueda estar cambiando, no en el corto, pero en el mediano plazo? No, bueno, sin duda que yo creo que los cambios que se han introducido con esta pandemia van a tener efecto, obviamente lo están teniendo en el corto plazo, que son evidentes, y la tendencia a largo plazo yo creo que sinceramente va a ser importante, porque aquí hay muchos cambios en el mundo de la oficina, especialmente en el mundo del trabajo, que pueden venir para quedarse. Ahora, yo no creo que vaya a ser tan dramático, yo creo que siento que los humanos en general preferimos 1000 veces reunirnos y estar cara a cara que por una plataforma como esta. Yo estoy Siendo muy observando útil. mucho deseo de regresar a la oficina, regresar a la vida previa tan pronto como se puede. Yo, por ejemplo, no he ido a mi oficina en Babson desde el 18 de marzo y ahora necesito un papel que está en mi archivero ahí, y no puedo ir y recogerlo porque no puedo entrar al campo sin un test de COVID, y no me dan el test mientras que no tengo síntomas, y digo, para recoger ese papel no voy a tener síntomas, no es para tanto. Bueno, son ese tipo de situaciones que constriñen la libertad y de alguna manera alteran nuestro el sistema tradicional de relacionarnos. Desde ya en el mundo de los negocios, que me toca un poco más a mí, y especialmente en ciudades como Santiago o en otras ciudades que uno le toca visitar, tiene esos encuentros casuales en lugares donde uno sabe que se puede encontrar casualmente. O sea, son encuentros casuales, pero buscados. Yo voy a los Starbucks en Las Condes y entro allí y inmediatamente veo a 2 o 3 personas que conozco. Eso Claro. no me pasa si no puedo ir a Starbucks. Bueno, y yo voy a almorzar, ¿no es cierto?, en lo que conocemos acá, Isidora Goyenechea, en cualquier restaurante, y lo más Exacto, probable es que vuelva Isidora. después del almuerzo, después de caminar, después del almuerzo o antes, voy a volver con 2 o 3 potenciales negocios. No necesariamente los voy a hacer, pero no estaba programado. Yo iba a almorzar con alguien con un propósito muy concreto, y obviamente que en el caminar o en el traslado, cruzando la calle, se encuentra con otra persona que no tenía previsto, y esa persona a uno le entrega un dato. Bueno, eso en este mundo es cierto que yo creo que la gente más joven probablemente lo logra a través de las redes sociales o hace cosas similares. No lo sé, la verdad que no lo sé, porque yo no tengo ni siquiera Facebook ni Twitter. No, Así que es un muy mal ejemplo. texteando, pero todo es por convenio. Es que yo te voy a llamar a las 11 de mañana por la mañana, y a las 11:05 me llamas enfadado. No es como era. Claro, entonces y no hay esta cosa ocasional, no hay estos encuentros no previstos, sino que está todo como programado. Ahora, bueno, yo creo que uno se puede adaptar a muchas cosas, y el hombre ha probado que se ha adaptado en la vida tremendamente, pero
Se me ocurre a mí de que las ciudades van a seguir siendo el centro mayor de atracción de la actividad humana. Sí, tienen tantas ventajas. Es la vida urbana, yo vivo de eso. Esto de vivir en áreas rurales, sí, sopla el viento, muy agradable, bla, 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 y quiero volver a la ciudad. Ya. No, pues, bueno, yo he vivido toda mi vida, yo siempre digo, yo cruzo el río Maipo hacia el sur de Santiago y me transforma un poco mi forma de pensar. He vivido toda mi vida entre Santiago y un campo que está a 1 hora de aquí y hacia el sur. Y eso obviamente lo he seguido haciendo, incluso en medio de la pandemia. Pero el switch, Sí. la forma de pensar, la forma de funcionar, es distinta. Entonces, esto ha ido ralentizando, se quiere o no, ha ralentizado en parte porque la gente todo entiende que esto es una situación transitoria que se va a tener que superar, aunque no sepamos bien cómo se va a superar. Entonces, tampoco hay decisiones definitivas. Pero por otro lado, tampoco es una crisis que haya generado pánicos o caídas. Al revés, ustedes estaban comentando recién lo de las acciones que han estado en su pic. Es cierto que son las acciones tecnológicas las que han liderado esto y no todas en general. Hasta la segunda categoría está subiendo. Se trata del dinero barato. Es que como nadie puede ganar nada con los bonos, van a acciones aunque no es su territorio preferencial, y eso le da una preferencia fuerte por bienes raíces que son mucho más estables y mucho más seguras. Y ahora la gente está buscando cómo reorganizar tanto su vida como su portafolio, y están ahí tradeando las acciones, pero no con mucha confianza. Y un día como ayer se vio en el curso del día las acciones cayendo, entonces ya viene el reporte. Está en territorio donde nadie está cómodo con el nivel de usted menciona las acciones de tecnología, eso también, por cierto, están pagando mucho por esas empresas. Hay mucha expectativa ahí, entonces, bueno, solamente el tiempo dirá si esas expectativas se logran validar o son meras expectativas. Por otro lado, yo pienso que pueden haber amenazas de inflación, aunque estemos en presencia de que las bancas centrales están asegurando que las tasas de interés las van a mantener bajas. Eso hace justamente que los precios de los activos se hayan sostenido mucho. No es posible. La inflación es algo que han buscado por mucho tiempo. El problema es que emiten billetes, pero la gente tiene los billetes en el bolsillo, no lo gasta, y por tanto la velocidad de circulación ha bajado. Pero tiene toda la razón que están desesperadamente tratando de desatar un poquito la inflación. Es que John, yo no quiero ser mal pensado, pero a mí siempre me gusta fijarme en los incentivos. Yo creo que el riesgo de que haya un cambio en la base monetaria del mundo, así como la época, que no sé si tú te acuerdas, en los años 70, cuando los franceses comenzaron a exigir el cambio 1 a 1 del dólar por el oro, hubo que cambiar, ¿no es cierto?, todo el sistema. Sí. Bueno, yo pienso que ahora, con toda la deuda denominada en estas monedas que no tienen reconversión real, la tentación que existe es enorme de que se produzca un mega cambio de base monetaria. Tú me dirás, bueno, esto sería una especie de gran estafa sideral, pero puede ser la solución final de todo este problema, porque bueno, en el largo plazo tiene que haber inflación. De otra manera, la deuda estatal y federal se va a pesar demasiado, pero tiene toda la razón que va a haber efectos inesperados en el resto del mundo. Los Estados Unidos tienen toda la historia de manejar su propia cosa sin darse cuenta de las consecuencias que está teniendo con el resto del mundo, y ahora ya no hacen caso ni de Europa, y el primer ministro de Japón se está saliendo, y bueno, no les importa el impacto que están teniendo sobre el resto del mundo en términos de política monetaria. Estoy completamente de acuerdo con eso. Yo creo que hay que acercarse a los bienes reales, y entre eso ciertamente siempre van a estar los bienes raíces, pero hay que ser cuidadoso porque hay bienes raíces que pueden ser una buena opción y otros que no tanto. Nosotros hemos estado mirando fuerte en Chile ahora el farmland,
Porque el cierto. campo tiene la virtud de, aparte de ser una propiedad raíz, tiene la capacidad de producir, ¿no es cierto?, flujos reales de producción de alimentos, que es un producto básico. Y así que como sirven ya para pagar las hipotecas también. Es que si se consigue el farmland con dinero prestado, entonces ya magnífico, porque con una cosecha se paga la deuda o una parte de la deuda, por lo menos el servicio de la deuda, y puede esperar un año más y con unos 5 o 10 años vender la finca con una ganancia de capital impresionante. Claro, porque esto va a tener un ajuste monetario. No lo conozco, no sé, no es mi especialidad, pero a mí no me cabe duda que con este exceso de trillions, la cantidad de liquidez que hay en las compañías y por otro lado la cantidad de deuda que hay, yo creo que la mejor manera de ajustar todo esto siempre es multiplicar por cero. Y me pregunto si esto también es invierte una antigua truco matemático que nos enseñaron en la universidad, ¿no es cierto? O en el colegio incluso. Claro, algo 0-0, efectivamente. No, es que los dos lados no suman el mismo número que tiene que hacer en la contabilidad, pero me pregunto si usted tiene inversiones en forestas, en activos ahí. Bueno, los pinos en el sur de Chile siempre me han parecido un activo. A mí me gustaría tener unos pinos ahí. Sí, pero hay que ser selectivo en la zona, porque hay algunos pinos que puedes tú tenerlos durante 20 años, cuando los vas a cosechar, te puede llegar a alguien diciendo que esto ancestralmente no te corresponde cosecharlo a ti. Entonces, eso es muy complicado. Nosotros tuvimos unos fondos en combinación con las grandes forestales chilenas, funcionaron bastante bien, en tanto de pino como eucalipto. Sí. Lo que ha habido problemas estos últimos años, aparte de los monopolios, que yo creo que el principal problema que tiene Chile hoy día son la cantidad de industrias monopólicas que no Mucha hemos sabido concentración industrial, todos los indicadores lo muestran y también se ve estando ahí, hablando la gente, con la gente, es obvio. Bueno, pero en parte importante lo que limita eso de que la cantidad de demanda del producto está bastante concentrada, hay mucha economía de escala, pero bueno, son empresas serias, son empresas con las cuales uno puede llegar a contrato, pero hay que estar claro, o sea, el way out que uno tiene, si no es con 2 o 3 empresas principales en Chile, es muy poco. Y ciertamente que uno yo me acuerdo en ese momento cuando teníamos este fondo, estaba Greenspan a cargo de la FED y todo el mundo estaba todo el tiempo mirando qué decía Greenspan, Claro, cómo sí, miraba Greenspan, cuál era el pestañeo de Greenspan. Y yo le decía, mira, compren de este fondo, porque les voy a decir que la tasa de crecimiento de los pinos no tiene nada que ver, está absolutamente poco correlacionado con los pensamientos y inclinaciones de Greenspan, cosa que es muy difícil encontrar. El tipo más opaco que tuvo ese puesto, pudo haber 4 horas sin decir nada. Efectivamente. En Estados Unidos, últimamente, justamente todo el producto forestal ha estado en alza, porque hay una demanda tremendamente grande que nadie previó, producto del COVID, porque hay cualquier cantidad de remodelación de casas y departamentos, que ocupa altos niveles de insumo, digamos, forestal. Maderas, enchapados. Como van a tener que quedarse en casa, mejor hacerlo más bonito, pero yo lo que estoy haciendo es poniendo en orden mis libros, mis 10,000 libros que Roberto ha visto, que visitó mi casa y me ha visto por lo menos como 50% de mis libros. En todo caso, Pero ya están todos organizados. No nos conocíamos, pero te felicito porque me parece que es muy buen criterio el tuyo de vivir en New Hampshire y de viajar todos los días a Massachusetts. Claro. Sí, es envidiable, aparte del lugar, que debe ser precioso, de estar al lado de un lago, ya me lo imagino. Cierto. Es como el distrito de Lagos de Chile, pero un poco más cercano. Y sin el calor y la humedad de Boston. Claro. Sí, cierto. Bueno, lo que yo hacía es que vivir en Boston y pasar mis vacaciones en New Hampshire. Bueno, si no estaba viajando a Europa o Chile, yo iba a Chile como 4 veces al año.
por unos 20 años, es que siempre me ha fascinado Chile como un país tan organizado y lo entiendo, como nunca he podido entender a los Estados Unidos. Los Estados Unidos para mí siempre ha sido un reto, porque la educación es obligatoria, pero de alguna manera logran quedarse ahí unos 8, 10, 15 años sin aprender nada. Bueno, no sé si somos ahora tan ordenados como antes. No, no tanto. Yo fui a Plaza Italia, yo pensé que había tomado el avión a Buenos Aires. Perdón, que no es de risa, pero me llevaron a Providencia, donde siempre me había quedado y me dijeron que no me quedara ahí, que tuve que ir a Manquehue. Que barrio agradable, pero nunca me había tenido que quedarme tan lejos del centro. Yo comencé frente a la Moneda. Claro, porque estaba ahí el Hotel Carrera. Exacto, ahí fue la primera vez que fui a Chile, ahí me quedé. Ahora entiendo que el ministro de Relaciones Exteriores o algo. Así es. Exactamente. Oye, Fernando, y un poco aterrizando a Chile, bueno, estamos viviendo obviamente diversas incertidumbres, más allá ¿cierto? De la crisis sanitaria, veníamos ya golpeados con el 18-10 del año pasado, vemos ahora digamos, esta incertidumbre asociada al plebiscito, que muy probablemente se realizará en condiciones distintas a las óptimas, y también un eventual ojalá que no sea así, rebrote de la violencia, no la que existe ya de manera estructural, lamentablemente, como en la Araucanía y el Biobío, que muchos nos quejamos de distintas maneras, casi a diario, pero sí la urbana, por decirlo así, ya estamos viendo algún incipiente, tímido, pero todavía igual una situación que se podría complicar en Santiago, Plaza Italia y otros. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que piensas tú desde el punto de vista del sentimiento empresarial que está predominando más? Porque, por ejemplo, a mí me ha tocado y a ti también, estar con muchos empresarios que están, de alguna manera, obligadamente, por decirlo así, diversificando, así como ustedes lo hicieron por otros motivos, ¿cierto? De diversificar el portafolio de Estados Unidos. Hay no pocas personas y empresas que están diversificando hacia distintos países, entre otros, y con mucha fuerza Estados Unidos. Bueno, mira, yo pienso que sin duda esto es un proceso que ya se inició el 18 de octubre. Yo creo que esto del COVID, independiente de la opinión que uno tenga, si ha sido bien o mal manejado, yo no soy experto, menos médico. Creo que lamentablemente este asunto se fue por el camino de mayor costo, casi innecesario. Pero bueno, es muy difícil, hay que estar a cargo para poder decir de que habían opciones mejores. Yo creo que en este minuto el tema de la violencia es clave. A diferencia tuya, yo no distingo mucho una diferencia natural de la violencia de la Araucanía con la de la Plaza Italia. Yo creo que es la misma, yo creo que proviene del mismo origen. Yo creo que en ambos casos son grupos organizados y no meramente espontáneos, que han logrado de alguna manera aprovechar las circunstancias y las tendencias del momento para poderla concentrar esta violencia. La gran mayoría de los chilenos no somos violentos, no nos parece que la violencia sea el camino. De eso yo no tengo... Lo he visto, no he sentido ninguna incertidumbre ni inseguridad en Chile. Camino por donde quiera, a cualquier hora de la noche, obvio gringo rico, y nadie me ha dicho nada excepto hola. Claro, pero tú sabes que en el mundo el 10% de los violentos son los que finalmente, con su estridencia, su determinación, su audacia, muchas veces imponen sus criterios, porque el resto, aunque no es violento, no tiene, es más bien, ¿no es cierto?, reacio a la confrontación, y hay un buen porcentaje, muchas veces mayoritario, que está más bien dispuesto a ceder y a conceder espacios para tratar de conseguir esa paz. Para mi gusto es una forma muy equivocada. Yo creo que la violencia, lamentablemente, no hay otra manera de enfrentarla que con una violencia no proporcional, tiene que ser más que proporcional. Si tú aplicas una violencia proporcional, queda
inmediatamente emparejado. Tú lo que tienes que para aplastar una violencia que surge es ponerle una violencia sobreproporcional. Lo que estoy diciendo a mí me resulta absolutamente evidente, pero cuando tú lo dices en muchos ambientes te dicen que tú eres no, que estás de alguna manera dislocado, que no sabe en qué mundo vive. Pero yo analizo la historia y yo veo que cada vez que han habido brotes de violencia, nunca se han podido controlar si no es con una violencia más que proporcional. O más estratégica, pero en lot of portafolios siempre se puede hacer una diversificación alejándose de la violencia, acercándose a lugares donde hay más tranquilidad y con la flexibilidad que ofrecen los portafolios hoy en día se puede reponderar hacia lugares más estables y eso se está haciendo, de manera que la palabra más fuerte en el mundo hoy es vendo. Claro. Por eso, sí, obviamente... se acaba la fiesta, no hay dinero para nadie, ni para pelear, ni para nada. Por eso, es que yo no estoy en este caso defendiendo los capitales ni los valores económicos, porque esos se ajustan con una rapidez, como dices tú, casi instantánea. Yo lo que estoy diciendo es de que lo que uno trata de hacer a su vez es de poder tener un entorno pacífico donde se pueda desarrollar, donde pueda haber progreso. Y efectivamente, en mi caso, yo siempre lo he dicho, por lo demás, nuestra gran virtud y acierto que hemos tenido en Independencia durante los 30 años de vida no ha sido vender caro, sino que comprar bien. Y la única manera de comprar bien es pudiendo, por un lado, detectar los minutos precisos para hacerlo, y segundo, tratando, sobre todo en Chile, donde podemos ser más relevantes, de que las cosas que pasen sean las que tengan que pasar para que los precios suban, la inversión aumente, la actividad económica prospere. Si eso no somos capaces de hacerlo, estamos mal. Y en este minuto en Chile, la verdad que más que incertidumbre, lamentablemente lo que tenemos son certezas. Y esa certeza es que ya hay temas que antes eran un dato, que era una constitución, por ejemplo, que daba ciertas garantías básicas para poder desarrollar la empresa, para poder invertir, para que el inversionista extranjero o local pudiese proyectarse a 10 años con toda tranquilidad. Y hoy día tenemos la certeza de que eso es imposible de lograrlo, porque vamos a tener por lo menos 2 o 3 años de una discusión que no sé si va a llegar a término. Y digo, no sé si va a llegar a término, no a buen término o mal término, sino que a término. Porque sí, yo quiero que yo tengo la confianza de que llega a un resultado y si la gente no está contenta con el resultado, la tendrán que hacer de nuevo, pero llegará a algo. No cabe duda, John, pero es que te pregunto una cosa que es a lo mejor de mucha fineza o de mucho conocimiento profundo lo que pasa en Chile. Yo tampoco soy abogado, soy ingeniero comercial. Pero yo no tengo ni siquiera claro la primer día de que se instale la asamblea. Yo supongo que iban a poner en la tabla cuál es el procedimiento para ponerse a llegar a los acuerdos o desacuerdos. O sea, el procedimiento de funcionamiento de esta asamblea. Y yo creo que ahí ya no va a haber acuerdo. Porque puede haber un porcentaje muy alto de la gente que no va a estar dispuesta a concederle al otro que estos 2 tercios, 1 tercio se aplica no solo de artículo por artículo de la Constitución que se va a discutir, sino que también para la Constitución en su globalidad que resulte. Si no hay acuerdo, están de acuerdo que la mesa va a ser o redonda, o ovalada o rectangular, porque en algunos entonces, de estos... Yo creo que tal como está diseñado el proceso, está destinado a un fracaso casi inmediato. Entonces, toda esta discusión del plebiscito que tenemos, del apruebo o el rechazo, es bastante secundaria, porque supongamos que dijéramos, ahorrémonos el plebiscito, demos porque ganó el apruebo. Ya, perfecto. Así que vamos directo a elegir la asamblea. Se elige la asamblea y prácticamente se va a replicar lo que hoy día existe en el Congreso. No es distinto porque el procedimiento de elección es el mismo que se establece para la Cámara de Diputados. Por lo tanto, uno debiera esperar un resultado más o menos en ese orden. Bueno, ahí los porcentajes que conocemos, suponte que queda 60 a un lado, 40 al otro. 40 que serían, como quien dice, los que están de acuerdo con la Constitución actual, y 60 que están en contra.
Y bueno, entre medio pueden haber gente ahí en ese 40, ponle. Entonces tendrá la misma ponderación que la Cámara actual. Eso, Claro, bueno, cosa parecida. Bueno, se tiene que sentar y decir, bueno, ¿cómo vamos a operar? ¿Cómo vamos a discutir? ¿Cómo vamos a estructurar esta constitución? Y ahí yo creo que ya no va a haber acuerdo. Ya no va a haber acuerdo de los tercios a un tercio. Ya va a haber un tercio que se va a oponer al procedimiento que el otro le plantea. Y ahí vamos a quedar. Entonces nunca vamos a llegar ni siquiera, hay mucha gente que dice, como mira, aquí con los republicanos y demócratas, lo que plantea uno lo rechaza el otro. claro. O sea, más allá de ponerse de acuerdo que vivimos en un territorio que se llama Chile, no creo que vayamos a poder avanzar. Es mi impresión, puedo estar tremendamente equivocado, pero yo creo que para allá va, porque tampoco la otra gente que puede y que alega ser mayoría va a estar disponible para decir, mire, esto de los 2 tercios, 1 tercio lo aceptamos para cada uno de los artículos, pero no lo aceptamos para toda la Constitución. Sí, ¿Por qué? Porque mejor que España, donde quieren separar Cataluña, bueno, País Vasco se quiere dividir en pedazos como antes de 1492. Lo mismo estamos viendo en los Estados Unidos, el mínimo 2 naciones encerrados en unos linderos que nadie conoce todo el país. Y es demasiado diverso y extenso. Yo he ido a Dallas muchas veces, pero solo al aeropuerto, y como un tejano me dijo, algún día tienes que ir a Texas. Y digo, algún día iré, pero el día no es hoy. No, mira, tienen muy bueno asado. Nosotros tenemos algunas inversiones en Texas. Eso sí. La verdad que hemos podido apreciar de que en Estados Unidos, en todos los lugares, nos atienden estupendamente bien. Sí, yo siempre estoy en régimen. De la East Coast es insuperable. Los buenos bifes de los tejanos son casi comparables con los argentinos. Me quedo con los argentinos. Y en California, la verdad que nos sentimos casi como en Chile, porque sinceramente es el mismo clima, la misma fruta. Sí, tiene muy buena fruta. Mucha de esa fruta vino de Chile importada. No sabemos, no, yo creo que, bueno, puede ser al revés, pero la verdad que Estados Unidos en general tiene muchas cosas positivas y yo creo que esa es la base, o sea, tiene gente con muchas ganas de salir adelante y eso ojalá que no se les pase. Eso sí, uno puede hacer su propia pirámide aquí y ubicarse en la puntita de su propia pirámide. Así es. Oye, bueno, podemos seguir conversando un par de horas. Simplemente un comentario, el comentario de Fernando. Yo también estoy de acuerdo con que la violencia que hay en Chile no es espontánea ni mucho menos. Simplemente lo que dije fue que lo de la Araucanía, el Biobío ha sido permanente ya por mucho tiempo y lo otro lo de las regiones urbanas estaba un poco más congelado, por decirlo así, en pausa, pero que está revolviendo. Yo te quise decir, Roberto, que yo no estoy de acuerdo que no sea la misma. Yo creo que es la misma. Yo creo que incluso están conectadas al punto de que yo creo que en la Araucanía se disminuyó la violencia a mínimo cuando empezó lo de octubre. Y la causa de por qué se llegó a lo que se llegó en octubre fue la falta de capacidad para controlar la violencia en la Araucanía. Yo te puedo dar, pero por cierto, no lo vamos a poder hacer porque sería un experimento social. Si hubiese habido una fuerza y una determinación para poder haber manejado correctamente y no incorrectamente, efectivamente hubo mucho horror allá, pero hubiese habido un buen control de la violencia en la Araucanía, jamás habríamos tenido el estallido de violencia que tuvimos en Santiago, que no fue un estallido social. Hubo demandas sociales legítimas, lógicas, que no cabe duda que existieron, pero ahí se colaron todos estos violentistas y jamás un pueblo de Santiago, ni organizado ni nada, te va a quemar el metro como lo hizo. Sí, eso de quemar el metro no me cuadró con sentido común, porque ese es el metro que usan para llegar a su trabajo. Además, es absurdo, es absurdo. Nadie se pone a quemar su propio automóvil porque está enojado. Sí, eso es lo que hicieron. Vecino, pero no el propio. No sé, hay que estar muy enfermo a la cabeza. Entonces, esto no cabe duda que viene de alguien que es fuera del
contexto de la mentalidad, por mucho que haya gente que esté protestando. Entonces ahí ellos ocuparon de alguna manera este camuflaje de la gente que estaba protestando para introducir esos elementos más violentos. No tengo pruebas, pero me hace todo el sentido del mundo que es así, y lo mismo ocurre en la Araucanía con el pueblo mapuche, que es un pueblo que será ancestral, pero ni siquiera era originario de Chile, y ese pueblo, en su gran mayoría, es gente que quiere trabajar y quiere vivir en paz, y quiere desarrollarse, y quiere poder tener una vida como cualquier otro. No hay ninguna sensación de querer ellos vivir, ¿no es cierto?, colgados de los árboles o escarbando la tierra, y eso es una simplificación. Completamente de acuerdo. Los chilenos primero y siempre son chilenos, es una nación, y algunos países no son naciones y nunca eran naciones, pero Chile siempre ha sido una nación. Ese es un valor social que Chile tiene y el resto del mundo no tiene. Así es. Oye, bueno, quiero agradecer a Fernando Sánchez por haber acompañado hoy día. Fue una plática, una mezcla entre Estados Unidos, temas inmobiliarios y temas también del entorno económico, político y social. Así que siempre con muy buen insight, interesante, Fernando. Y bueno, agradecerte nuevamente que te hayas dado un tiempo para compartir con nosotros. Sí, y más adelante veremos ahí si pasó o no pasó lo que estábamos conversando, y ahí podemos hacer quizás un balance. Pero las crisis traen oportunidades, así que los que nos dedicamos a esto de diversificar y manejar portfolios e invertir, son minutos que hay que estar atentos, hay que saber leer las tendencias y saber cuál es el minuto para poder comprar y cuándo es el minuto de poder contratar buenas deudas a futuro. Y yo creo que estamos en es un momento donde su experiencia y su método de análisis tienen su mejor éxito. Así es. Bueno, no siempre uno atina, hay que ser bien humilde en eso. No siempre las condiciones se dan y no siempre uno tiene todas las razones. Así que hay que estar atento, oír, escuchar mucho lo que son las visiones de distintos puntos de vista. Así es, pues. Bueno, muchas gracias, Fernando, que esté muy bien. Y bueno, también agradecer a John que nos haya acompañado, que hayamos estado acá juntos en Economía Latam. Así que con esto vamos por terminado nuestra edición hoy día de Economía Latam, y seguiremos las próximas semanas conversando de estos y otros interesantes temas. Y tú, Roberto, podrías aprovechar a John para hacer una buena asesoría tributaria a mucha gente para que vaya a New Hampshire. Sí, no lo hice por esa razón, pero me conviene. Ok, bueno, que esté muy bien, gracias. Muchas gracias. Sí.